Ahí está, pues. ¿Cuál era el tuyo? ¿Cuál era el tuyo? El 2. ¿El B? B. Ese es A, ese es B, C, D. No, tú debes haber sido D. Tuyo era este. No, el mío era ese. Ese. Ah, Ese. ya. Esa ventana. Soy Pablo Perelman y viví aquí. Entonces, por eso estamos acá, porque yo viví aquí el día 11 de septiembre y Carlos Flores vivía allá. Entonces, eso, estamos haciendo memoria, tratando. Soy Pepe de la Vega, cineasta, sonidista, sobreviviente. Y yo soy Carlos Flores, el que vivía allí, en el segundo piso del edificio al lado, y Pablo vivía aquí a la vuelta. Y Pablo fue el que me avisó que había golpe. Yo estaba durmiendo, el golpe empezó mucho más temprano, pero como a las 9 de haber pasado todo. Me he preguntado cómo podías estar durmiendo. Pero así es la vida. Y me tocó el timbre, yo me asomé por aquella ventana y miré, porque siempre me asomaba por la ventana, no iba a bajar hasta abrir la puerta de abajo. Y me dijo, el golpe. Y yo entendí al tiro. Hay que ser muy perspicaz. Claro. Y bueno, y eso más o menos. Y después me acuerdo que tú andabas con una polera lila, me acuerdo de detalles tontos, yo tengo una capacidad para acordarme de detalles tontos más o menos. Andabas con una polera lila, muy hippie, y te pregunté, ¿y qué hay que hacer? Y tú me dijiste, voy a buscar leche para la guagua. Tú tenías una guagua. Sí. Y te fuiste caminando por esta calle para allá, por el medio de la calle. Bueno, y yo fui a prender la radio y ahí me di cuenta de lo dramático que estaba ocurriendo en ese minuto. Y agarré una moto que tenía y partí. Era muy difícil encontrar departamento en esa época, no sé por qué en realidad, pero era un cacho, nadie te arrendaba o te pedían muchos papeles. Y en ese edificio, frente a frente al departamento que yo arrendé, vivía el papá de Pedro Chaskel, don Siegfried Chaskel. Entonces Pedro me pasó el dato, me dijo, oye, mi papá vive al frente de un departamento que está desocupado y que lo quieren arrendar. Y si él te recomienda, entonces yo vine y don Siegfried me recomendó y me quedé. Y después del golpe entonces nos juntábamos con don Siegfried todas las noches porque no había que bajar, como había estado de sitio, tener un amigo al frente, en el departamento al frente, era fantástico porque conversábamos. Y don Siegfried me contaba, don Siegfried judío, huyó del nazismo, estuvo a punto que lo pescaran, entonces me contaba todas las historias de la persecución a los judíos en Alemania. Cosa que no era para tranquilizarte. No era para tranquilizarme, no era una buena historia. Era bien trágico porque él lo pasó mal. Mira, de esta esquina hay una cosa que hay que recordar, que ese día comenzó el horror. Comenzó el horror y yo vi el horror. Yo salí de aquí tipo 10 de la mañana, 9:30, y tuve que llegar a la calle Carmen con San Joaquín. Eso es recorrer Vicuña Maquena hasta la calle Carmen. Y no había micro, no había nada, y la gente caminaba. Y habían camiones de militares y yo trotando, cagado de susto, y de repente paro en un lugar que pasaba, militares de allá disparando, un tipo muerto en la calle, seguir corriendo, ya pasé frente a Cristalerías Chile, ya, y en Cristalerías Chile había un enfrentamiento, pero de aquellos, bala para allá y bala para acá, y había que cruzar porque era el único lugar para cruzar para allá, pues. Así que ahí estuvimos parados, como había mucha gente ahí. Y ahí vimos mucho horror. Vimos golpes a los soldados. Yo vi golpes de los oficiales a los conscriptos. Los vi tirarlos para abajo de los camiones a patadas. Eso yo lo vi.
Y eso es el comienzo del horror. Ya, primero encontrarte con muertos, encontrarte con esa cosa, ver gente detenida en la calle de Guata, en el piso con un pie en la cabeza. Todo ese tipo de cosas fue lo que recorrí, fue la apertura del horror hasta llegar a mi casa. O sea, es una visión bastante fuerte porque de verdad fue horroroso lo que pasó. Fue muy fuerte. Y tuve, no sé, la mala suerte de recorrer ese camino partiendo de aquí y ver todo lo que vi. Fue muy fuerte ese primer encuentro que ya lo había tenido con los balazos del 29. Yo tuve un 11 mucho más amable que eso, ¿no? O sea, me salvé, porque aquí obviamente no pasaba nada. Se escuchaba todo, se escuchaban las puntas, ese es una .50, ese es una .30, ese va para el bombardeo de la moneda, era como una película, ¿no? Como mirar una película. Fue un día muy extraño. Pero aquí era amable, aquí estábamos, bueno, no respetábamos el toque de queda, pasábamos a tu casa, íbamos para allá. A mí me tocó ir a una reunión que en la casa de los Bulnes, en Crucero Exeter vivían ellos. Bueno, y fui a buscar leche para mi hija, pero me llevó mi padre. Era leche que regalaba la... Sí, la leche del medio litro. La leche que te correspondía. Medio litro que se entregaba una vez al mes entera, o una vez cada 15 días. Entonces yo tenía el consultorio, me tocaba en Santos Dumont. Y fui. Caminando. No, me llevó mi papá. En algún momento mi papá me pasó a buscar, que él fue a trabajar. ¿Y te encontraste con otra vez? No, me dijo, puta, está pasando... O sea, para nosotros ese día no es que estuviera viendo un golpe. Estaba viendo el golpe, por eso le decía por la ventana golpe. Pero el golpe era una más de las incidencias que llevaba mucho tiempo sucediendo. Podría haber terminado ahí y hubiera sido otra, pero bueno, sabemos que no terminó ahí y en qué terminó. Pero en ese momento no existía esa conciencia abrumadora De lo que fue después. de lo que fue después. Ir a buscar leche para la guagua significa que con todo lo horroroso que está pasando hay una guagua que tiene que tomar. El que tiene que comer. Claro, entonces se produjo esa especie de cruce entre el cotidiano convencional y el horror que está... La excepción total. Y la excepción total. Pero por eso hay que decir que la excepción venía siendo. Sí. No estábamos viviendo un No, tiempo... no fue una sorpresa. No, para nada. Yo tenía una Honda 125 y nos fuimos con mi señora que le cargaba andar en moto. Entonces íbamos lo más bien, llegábamos a una esquina y al frenar se me paraba la moto. Y la moto tenía mal botón de arranque, entonces tenía que salir corriendo para echarla a andar. Bueno, y así llegamos a la Nana Avenida. Yo tampoco era un gran piloto de moto. A la casa de Guillermo Can, que militaba conmigo. Y a ese lugar llegaron los otros 4 que militábamos juntos, o sea, el error más Era brutal. llegar y llevárselos todos. O sea, era la equivocación más grande que podíamos cometer. Contra juntarnos toda la todos regla. porque la gracia de las casas donde uno tenía que huir, digamos, eran que no tuvieran nexo contigo de familia, ni de amistad, ni nada. Pero esta era la casa de mi amigo, de compañero, y ahí estuvimos. Porque después se declaró el estado de sitio y nos quedamos encerrados. Y sentíamos los balazos, los helicópteros, todas esas cuestiones. Y escuchábamos la radio. Y después surgen las actitudes maniáticas, empezamos a cocinar. O sea, la cabeza funciona de una manera rara, empieza como a tratar de hacerle el quite a lo que está delante. Y empezamos a cocinar y preocuparnos de qué es lo que íbamos a almorzar, cosas de esas. Pero sabíamos lo que estaba pasando, evidentemente. Sí. Y ahí tuvimos 2 días y de ahí cada uno partió para donde podía partir nomás. Y de esa misma casa fueron a buscar a Guillermo después. Poquito tiempo después lo fueron a buscar y lo metieron preso, estuvo 2 años y medio el pobre Guillermo preso. Mira,
Tenía la idea que lo habían agarrado en la calle. No, No, fue en esa fueron a casa, buscarlo. porque lo delataron a Guillermo. Sí. Alguien que cayó y que lo torturaron y dio el dato de la dirección de Guillermo. Y sabemos muy bien que fue así porque la persona que lo delató, que no la voy a nombrar ahora, porque no tiene sentido, llegó con el camión de milico cuando lo fueron a buscar. Y Guillermo abrió la puerta y estaba ahí. Qué fuerte. Bueno, pero pasaban cosas de ese estilo, ¿ah? Que después de 50 años uno las recuerda con cierta liviandad. Eso es lo que hace que a mí no me guste mucho hablar de estos temas, porque lo terrible como que igual que la comida que tratábamos de hacer al interior Sí, de la debacle, ¿te cachai? El anecdotario como que licúa, disuelve lo casi indescriptible Claro. de lo que fue. Entonces, eso es lo peligroso de estas conversaciones, ¿no? Que aparece como una O sea, anécdota banal. Uno banaliza, le trata de sacar. Raúl Ruiz dice que los chilenos estaban todo el tiempo muertos de la risa, con esa risa que les baja después de los terremotos. Sí, Era como, es como la risa nerviosa. Claro. ¿cachai? Esa es Entonces, muy bueno, hay común. que tener cuidado con eso. la porque- memoria se llena de episodios aparentemente cómicos, livianos. Y la memoria también tiende a suavizar. Sí. Porque nosotros estamos contando lo de la polera lila, lo de la leche, lo de la ventana, pero lo que me estaba pasando es indescriptible en una entrevista parado en la calle, ¿te cachai? El fenómeno fue muy extraño, muy extremadamente doloroso, aun cuando lo esperábamos. Y al mismo tiempo pensar qué viene después, ¿te fijas? Y bueno, lo que vino después fue brutal. Pero es que tiene una forma de ir como acumulándose el Claro. horror, ¿no? Al principio un poquito, luego un poco más, vas sabiendo más cosas. Nosotros con Pepe que hicimos La Sombra del Sol, el golpe nos sucedió después de eso, un año después. Ahí lo vimos. Esa idea de que te Claro, cayó. uno va acostumbrándose al horror, que eso es lo más horroroso de todo. Sí. Pasado el tiempo te das cuenta lo que está pasando. Uno empieza a perder noción de lo que está pasando. Yo me acuerdo que me decían, oye, ¿y qué es de tal persona? Lo mataron en Valdivia. Y este otro, lo mataron allá. Ah, ya. O sea, como que no sentía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Porque es como si te metías a una tina con agua helada, ¿te fijas? Al principio te da frío, pero después te empezás a adaptar al agua helada y la resistís. Y a mí me pasó una cosa terrible después, porque todas estas muertes y estas fatalidades y estos horrores que me contaban, yo decía, ya, y los enfrentaba con mucha serenidad. Hasta un día, no sé si ustedes se acuerdan, que me tocó leer algo para una ceremonia que se hizo unos cuantos años después, Sí, pues los 10 años después. a los 10 años, En la parroquia. en la parroquia universitaria, Sí, sí. que era un homenaje al Flaco Miller. Y yo llevé un papel escrito, porque yo dije, si hablo improviso, me voy a emocionar, no me va a resultar. Y llevé un papel escrito, dije la primera palabra y me puse a llorar. Sí, yo me acuerdo que fue impresionante. Cosa que no me había sucedido cuando tú me venías a avisar del golpe, cuando partíamos para allá, cuando me avisaban que habían metido preso a Guillermo, que estaba muerto, tal. Sino que en ese minuto se me produjo seguramente el cuerpo que resistió y olvidó, de repente soltó Claro. Se dieron las condiciones para el duelo, mira. se dieron las condiciones para el duelo. ¿Dónde estaba la entrada? ¿A mi casa? Esta era la entrada. Po. Esta era, claro. ¿Ah? Sí, pues. ¿Tú vives acá? Sí, ¿Arriba o...? en el segundo. Ya, yo vivía aquí, en este. ¿El primero? Sí. Ah, ya. ¿Quién es Carlos Flores? Él es Carlos. Él es Carlos Flores. Él es Carlos Flores. ¿Y usted vivía en él? Al otro lado, en el segundo. Ah, ¿viste? Era del otro lado. Sí. Hay confusión ahí. Oye, Víctor va a estacionar su vehículo y podemos ir a mirar, ¿cierto? Víctor? Carabineros, si quiere. Recordando un poco que no era. Tú decías que había un Durando al fondo. ¿En qué? Es un patio Un grande, mira, damas. vaya a ver. Me acuerdo de un damas. Cuidado, cuidado. Sí, yo tengo ganas de ver ese patio. Yo también.
estaba la escalera. Yo entraba por ahí. Ahí era. Ah, pero esto está pavimentado ahora. Sí, pues, Antes era tierra con pastito verde. claro. Yo miraba Claro, desde y ahí allá, y ahí se ve. esa ventana grande. Claro. Aquí había una reja, una puerta Sí. había una puerta de madera. Y yo entraba a mi patio por ahí. Por ahí estaba Esa tu construcción patio. no existía. Y aquí estaba ese taller que te digo donde estaban las cosas de la película del Miguel Litín que vivía Sí. aquí. Po. Y mi hermano tenía una fábrica de zapatos. Mira, Y no veo ningún Damasco. Se me perdió el está Damasco. el Damasco. Pero el Claro, y Damasco todo estaba esto lo aquí. plantó el Pablo con pastito. Sí, qué amoroso, ¿eh? Quedó estupendo. Sí, era más bonito antes. Y yo miraba desde esa ventana, creo. Claro. ¿Ventana? Sí, una de esas ventanas es de la casa. Sí, sí, nos comunicamos. Claro. ¿Y este palto dio paltas alguna vez? Sí, pues de haber dado palta. No me acuerdo, fíjate. No tengo recuerdo de comer palta. Impresionante volver a este lugar 50 años después. Uf.